Muy buenas tardes o buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este webinar sobre la infancia en riesgo de exclusión social, realidad y perspectivas en España y en América Latina, organizado por la Universidad Ramon Llull junto con Càritas Diocesanas de Barcelona, con el objetivo de profundizar sobre esta temática de relieve. Yo soy Joan Andreu Rocha Escarpeta, soy el decano de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social para Tarrés de la Universidad Ramon Llull y hoy estoy aquí en función de presentador y de moderador. Tal como dice el programa del evento, iniciaremos con la bienvenida por parte de las autoridades de las instituciones organizadoras. Por lo tanto, sin dilatar más el tema, doy la palabra al director de Càritas Diocesana de Barcelona, el señor Eduard Sala. Eduard, buenas tardes, bienvenido. A ti la Buenas palabra. tardes. Buenas tardes y buenos días para los que Bien. estáis en América Latina, ¿no? Mirad, estamos haciendo un acto que de hecho viene de un hermanamiento, ¿no? Entre la Universidad Ramon Llull y Càritas Diocesana de Barcelona, y agradecemos que podamos ir juntos, tanto los que estamos actuando, en este caso con familias, infancia en situación de riesgo, de exclusión social, como los que nos ayudáis también a pensar, ¿no? Y llegáis también a distintas disciplinas profesionales para poder tender esos puentes, ¿no? Mirad, ninguno de los que estamos y de las que estamos aquí nos hemos merecido estar hoy aquí, nos lo hemos ganado, me refiero. No nos hemos ganado por nuestro esfuerzo el hecho de estar aquí, ¿no? José Ortega y Gasset dijo hacía muchos años una frase que se ha hecho célebre, que es: yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Y viendo lo que vemos desde Cáritas, muchísimos de nosotros somos más circunstancias que nosotros mismos, ¿no? Porque los resultados que obtenemos a lo largo de nuestra vida tienen mucho menos que ver con nuestro esfuerzo y mucho más con dónde hemos nacido y en qué circunstancias hemos podido crecer, ¿no? Nacer en donde hemos nacido o en la puerta de al lado no solo del país o del momento de la historia, ¿no? Donde hemos nacido, ¿no? Sino nacer en el lugar que hemos nacido y no en la puerta de al lado, puede ser lo que explique que hoy nos encontremos aquí y no estemos trabajando en una mina, haber muerto por una enfermedad evitable, ¿no? O estar en una villa miseria, en una favela o en un barrio desfavorecido de la ciudad de Barcelona, donde la esperanza de vida puede ser 10 años menor que la del barrio donde estoy, desde donde os estoy ahora hablando, ¿no? Los niños que han nacido y crecido con privaciones materiales severas tienen el doble de probabilidad de convertirse en personas adultas en situación de exclusión social, ¿no? O el hecho de haber nacido en una familia o en otra, estudiando, cursando los mismos estudios. Ahora aquí hay seguramente pues estáis muchos estudiantes y muchas estudiantes que se hacen distintos tipos de carreras en las universidades donde estáis en este momento impartiendo, recibiendo formación o donde nos hemos formado, ¿no? Pero están estudiando en la misma universidad, teniendo los mismos estudios, puede existir una diferencia entre 200 y 500 euros, casi dólares mensuales, en los ingresos que tendremos respecto a familias de menor nivel económico de procedencia, ¿no? Personas que han estudiado exactamente lo mismo en la misma universidad, solo por el hecho de haber nacido donde ha nacido, con un entorno familiar, con ese tipo de apoyo relacional, puede condicionar entre 200 y 500 euros, dólares mensuales de diferencia, ¿no? Y eso no depende del esfuerzo, depende del contexto, ¿no? En el Diócesis de Barcelona, por ejemplo, 4 de cada 10 familias con niños y adolescentes se encuentran en situación de exclusión social, ¿no? Y en el caso de hogares monoparentales, en realidad monomarentales básicamente, la exclusión afecta a 1 de cada 2 familias. No tener ingresos o vivir en exclusión social tiene consecuencias directas en la vida diaria, ¿no? Y hay que remediarlo para evitar que esos factores impacten de manera negativa
en los niños y jóvenes que acompañamos, ¿no? Mirad, todas las dificultades con el sufrimiento también psicológico, el no tener estabilidad habitacional, ¿no? Supone un enorme obstáculo en las oportunidades académicas de los niños y de las niñas, ¿no? Y puede acabar alimentando los porcentajes de pobreza y exclusiones futuras, ¿no? No hablaré de qué hacemos, cómo abordamos en Caritas, porque Miriam Feu ya hablará más tarde y también los compañeros de Peratarrés de qué se puede hacer ante eso, ¿no? Pero ¿por qué ocurre todo eso? Pues porque todos nuestros países, porque el mundo tiene demasiadas sinodales pendientes, ¿no? Porque no estamos haciendo los deberes, porque hace demasiado tiempo, demasiados años, demasiados siglos que no, nos está apostando por facilitar condiciones que faciliten que las personas puedan crecer en itinerarios que les permita protegerse, vacunarse de las situaciones de exclusión, ¿no? Incluso en un país como europeo, como puede ser España, tenemos cantidad de asignaturas pendientes porque, por ejemplo, comparado con los países de la Unión Europea, donde se destina un 2,4% del PIB a gasto social en familia e infancia, en España estamos a la mitad. Estamos dedicando solo un 1,3% del PIB. Somos el tercer país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza en los menores de 18 años, ¿no? Cuando hablamos de pobreza infantil, ¿de qué hablamos también? Y de situación de exclusión social, pues hablamos de familias y de entornos y de barrios que no ofrecen oportunidades, ¿no? Y eso significa, pues, trabajar temas de facilidad de formación de calidad, a tener una vivienda asegurada que permita poder proyectarte en un itinerario de vida, ¿no? Tener padres que no estén angustiados y madres que no estén angustiadas para poder llegar a final de mes y que puedan dedicar tiempo también de atención y de acompañamiento a sus hijos y hijas, ¿no? En situaciones de estrés, cuando no sabes cómo llegar a final de mes, cómo vas a poder acompañar a tus hijos para poder estudiar cuando además estás compartiendo un piso compartido donde tienes una habitación donde tus hijos están molestando, ¿no? En Cáritas, lo comentaremos más tarde, ¿no? Pero intentamos responder a esas necesidades en distintos ámbitos que hacen que, por ejemplo, Nargis y su hija Sohana, de 7 años, que viene a un piso nuestro, digamos, de la Fundación de Habitatge Social y de una fundación montada por Caritas, impulsada por Cáritas, que desde hace 10 años tiene estabilidad habitacional, 10 años, que han permitido que Sohana, la hija, pueda estar finalizando sus estudios de bachillerato y estudiar una lengua extranjera y plantearse empezar una carrera universitaria, ¿no? Eso sería impensable si no hubiera tenido la oportunidad de poder garantizar ese hogar, ¿no? Independientemente de los ingresos de la madre, ¿no? Una madre Nargis sola sin apoyo relacional, el hecho de poder facilitar una vivienda independientemente de sus ingresos, ¿no? Ha sido la clave para el futuro prometedor de esa adolescente, de Sohana, ¿no? Y finalmente, como dijo el poeta Antonio Machado, ¿no? Machado dijo, mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, ¿no? Esos recuerdos de infancia de todos y todas nosotras simbolizan nuestra pequeña patria, ¿no? Nuestro pequeño trampolín, aquellos recuerdos felices que nos han configurado como las personas que somos ahora, ¿no? De hecho, los niños, niñas y los jóvenes que hoy atendemos desde Cáritas, también merecen tener una infancia plena y feliz, ¿no? Y la forma en que los acompañemos durante su infancia y su adolescencia será clave para determinar futuros, ¿no? Futuros de esperanza. Muchas gracias por estar aquí. Seguro que los compañeros que nos acompañarán nos van a abrir luces y puertas para podernos interrogar qué hacemos con todas esas asignaturas pendientes. Muy bien. Muchísimas gracias, Eduard, por tus palabras, en tanto que director de Cáritas Diocesana de Barcelona, además de una persona ya con un amplio recorrido en este campo de la intervención social. Gracias de verdad. Y ahora doy la palabra a nuestro rector, al doctor Josep Antoni Rom, rector de la Universidad Ramon Llull. Adelante. Bien, muy buenas tardes, muy buenos días. Muchas gracias por participar. Ya llevamos unos cuantos webinars de este tipo celebrados conjuntamente. Imagino incluso que algunas de las personas que están aquí, unas pocas,
habremos coincidido en algún otro de estos seminarios. Entonces, claro, yo no os quería decir demasiadas cosas más allá de que, ¿por qué hacemos esto? En cierto modo, el gran porqué lo ha explicado Eduard Sala y brillantemente. Es verdad que me ha hecho gracia. Es verdad que el doctor Roche ha empezado diciendo, bueno, empezamos con los parlamentos de las autoridades. He pensado, bueno, autoridades no quiere decir tener autoridad. Nosotros estamos aquí como Universidad Ramon Llull, como sabe el doctor Rocha, desde una óptica bastante humilde, en el sentido de que a mí que me gusta mucho Homero, lo que más me gusta de la Ilíada es que Homero bajase, como se dice en castellano, enfangó a los dioses. O sea, los dioses siempre están en el Olimpo, se lo miran todo desde muy arriba, y la universidad en su tradición a menudo se mira las cosas como si estuviera en una distancia olímpica. Y nosotros no queremos eso, nosotros queremos enfangarnos. O sea, nosotros queremos que esa mirada alta, elevada que a veces tiene la universidad, pise de pies a tierra, se quede enfangada, y quien nos puede ayudar a enfangarnos es precisamente Cáritas. Por eso de este tipo de colaboraciones, porque queremos estar con los pies en el suelo, queremos bajar de la montaña. Y respecto al tema que nos trae hoy, bueno, yo no puedo opinar, no me gusta nada opinar sobre cosas que no sé. Creo que es presuntuoso. Y estamos ante una cosa muy especial porque la sesión de hoy permitirá que los datos, algo muy propio de la universidad, los datos nos permitan un análisis. Pero quien nos va a hacer la fotografía son profesionales, son personas vinculadas a las desigualdades, vinculadas al seguimiento de esta situación de la infancia y por tanto personas que nos pueden ayudar a tocar con los pies en el suelo y saber cuál es el camino a seguir. Mirad, yo soy un gran amante, bueno, aparte de la Ilíada, me gusta mucho Dickens. Y pensando en el título de la sesión de hoy, he recordado que en la historia de la literatura, antes del siglo XIX, prácticamente no hay protagonistas infantiles. No hay. Curiosamente, el mundo anterior a la revolución industrial, el mundo rural, era un mundo que si se caracterizaba por algo no era por la justicia, no era un mundo justo, pero era un mundo estable. O sea, los niños nacían en unos entornos dedicándose a unos trabajos durísimos en el campo, vivían, morían, pero siempre en un contexto que era repetitivo. Curiosamente, con la revolución industrial, con las fábricas, con las ciudades, empiezan a aparecer, como en la literatura de Dickens, empiezan a aparecer niños que son protagonistas de esa realidad social. Y digo todo esto porque en Oliver Twist, Dickens le hace decir a Oliver Twist, le hace decir, el cambio es la única constante de la vida. El cambio es la única constante de la vida. Esa frase a nosotros nos suena mucho, porque hablar de estas cosas forma parte de la cultura urbana. Pero en el siglo XIX, que un niño diga el cambio es la constante de la vida, es toda una transformación respecto a siglos de una vida más o menos dura, más o menos rural, pero estable. Vale. Pues ese espíritu de que el cambio es la constante de la vida, creo que también es muy importante para la universidad, para saber que todo lo que decimos, todo lo que explicamos, todo lo que sabemos, se vuelve absolutamente obsoleto si no contactamos con esa realidad como la que nos toca trabajar hoy. Por tanto, agradezco muchísimo la oportunidad que nos da también Cáritas de colaborar en esto, de que lo hagamos juntos, no uno por encima de otro, y espero que la sesión sea fructífera para todos. Gracias, decano. Muchísimas gracias, señor rector, por estas palabras y también a ambos, a Eduard y al rector, por la orientación, la contextualización del webinar que nos ocupa hoy. Tal como se ha señalado, el interés que tiene este tipo de actividad es el poder identificar necesidades de tipo social para darles un relieve de cara a que se conozcan de forma más profunda, ¿no? El señor Sala ya nos indicaba algunos puntos estadísticos que luego podremos profundizar con la presentación de la temática en el contexto del informe FOESA, pero una cuestión que sí que quisiera
añadir a lo que se ha ido diciendo hasta ahora es el interés que tenemos los organizadores de esta iniciativa, tanto por parte de Cáritas como por parte de la Universidad Ramon Llull, que esta reflexión no se limite únicamente a la realidad propia de España, sino también se abra a otras realidades, particularmente a la de América Latina, razón por la cual contamos también con la colaboración y la participación como público de diversas personas de allí, ¿no? La doctora Nora Goren representa en imagen a este grupo y también nos aportará las reflexiones de la temática desde el punto de vista de América Latina y particularmente desde Argentina. Pero quisiera subrayar precisamente esto, y lo que buscamos es esto, ¿no? Sensibilizar sobre esta realidad de la infancia en riesgo de exclusión social en España y América Latina, aportando datos y experiencias que nos permitan comprender la complejidad e importancia de esta realidad, pero también al mismo tiempo los organizadores buscamos evidenciar ejemplos de buenas prácticas, es decir, para no dejarlo todo con el dato puro y duro, que es duro en el mismo, pero también subrayando algunas iniciativas de buenas prácticas orientadas a afrontar la gravedad de esta situación, ¿no? Y dicho esto, salto ya a los contenidos para lograr estos objetivos, ¿no? Y para ello contamos con la participación de 3 personas expertas en el ámbito del análisis de la realidad social y de la intervención social. Iniciamos con la aportación de Miriam Feu. Miriam es licenciada en Economía y tiene un máster en Análisis Económico Aplicado. Actualmente Miriam es la responsable de Análisis Social e Incidencia de Cáritas Diocesana de Barcelona. Ella nos hablará sobre la situación de la pobreza infantil en España a partir del informe FOESA. Para aquellos que no estáis familiarizados con el informe FOESA es un informe anual que realiza la Fundación de Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada, por esto FOESA, que anualmente describe la exclusión y el desarrollo social en España, profundizando sobre temas específicos, entre los cuales el de la pobreza infantil. Miriam, es un placer contar contigo de nuevo hoy. Gracias por acompañarnos con tu pericia y a ti la palabra. Pues muchísimas gracias, Joan Andreu. Buenas tardes a todos y buenos días también. Voy a empezar compartiendo la presentación. A ver si... creo que ya la estáis viendo, ¿no? Hablaré sobre la situación de la pobreza infantil en España y lo que significa crecer en contextos de vulnerabilidad, según lo que vemos pues, desde el Observatorio de la Realidad Social de Cáritas de Barcelona. Bueno, pues como se ha dicho, ¿no? Y nos preocupa porque la pobreza infantil o la pobreza de las familias que tienen niñas, niños y adolescentes, pues tiene unos efectos nocivos en el bienestar presente de estos niños y estas niñas y también en el futuro. La pobreza infantil es un problema por su gravedad, pero también por su magnitud. A día de hoy, en España, la presencia o no de niños y niñas en el hogar es un factor de riesgo de pobreza. Históricamente, este grupo, el de los niños, niñas y adolescentes, es el más afectado por la pobreza en España desde hace más de 2 décadas. Y tenemos una alta tasa de riesgo de pobreza infantil desde hace todo este tiempo, ¿no? Y por eso nos preocupa. Por eso mi presentación se va a centrar en 3 bloques. El primero va a hablar del contexto de pobreza de las familias y sobre todo de este concepto de la transmisión intergeneracional de la pobreza. Después os hablaré de las principales conclusiones de este informe que hicimos junto con FOESA, que se llama Cuidar y crecer en fragilidad, y acabaré explicando pues, algunas conclusiones y retos que se nos plantean. Porque la pobreza infantil es la principal vía de transmisión o de reproducción intergeneracional de la pobreza. Quien ha nacido y quien ha crecido en pobreza, con alta probabilidad va a ser pobre durante la vida adulta. ¿Pero qué es esto de la transmisión intergeneracional de la pobreza, no? Pues la definimos como la incapacidad de aquellas personas que han nacido en hogares con menos recursos y tienen menos capacidad de poder mejorar sus condiciones de vida cuando son adultos. Es decir, nacer y crecer en un entorno de pobreza
genera un caldo de cultivo, genera unas condiciones que hacen muy difícil que las personas puedan cambiar su situación de partida y que se acaben cronificando la situación de pobreza de los padres. Y esto va pasando de generación en generación. Esto pone en tela de juicio la igualdad de oportunidades, que debería ser un eje fundamental de nuestra sociedad. La igualdad de oportunidades representa la posibilidad de que las personas que nacen en entornos desfavorecidos puedan mejorar su situación. Y también el movimiento contrario, la posibilidad de que las personas que nacen en entornos favorecidos puedan descender en la estructura social. Una sociedad con una buena estructura de movilidad social debería tener estos dos tipos de movimiento. Es decir, la existencia o no de movilidad social es un indicador de cómo se distribuyen las oportunidades de logro socioeconómico y de si esta distribución es justa o no. Y para ello es importante entender que hay tres instituciones que son clave y que juegan un papel esencial en esta transmisión o no de la pobreza de generaciones. Por un lado tenemos el Estado, que tiene un papel determinante porque implementa políticas públicas tanto de transferencias como de prestación de servicios. Es decir, pueden desarrollar un sistema educativo inclusivo y de calidad, pueden desarrollar un sistema de prestaciones efectivo y todo ello puede ayudar a corregir las diferencias que provienen del origen familiar. Por otro lado tenemos a la familia, evidentemente un factor de gran relevancia. Las familias tienen mayor o menor capacidad de acceder a crédito y financiación y tienen mayor o menor capacidad de invertir en capital humano en sus hijos. Y estas grandes desigualdades de ingresos que existen entre las familias generan también inequidades en las capacidades de dichas familias a la hora de invertir en este desarrollo de los hijos. Estos diferentes niveles de inversión en capital humano que se dan entre las diferentes familias se refuerzan además con numerosos factores del ambiente en el que el niño o la niña desarrolla su infancia y adolescencia, como el nivel educativo, la ocupación, las redes de contacto, la salud, el comportamiento o las capacidades cognitivas y no cognitivas de sus padres, o el entorno en el que se desarrolla. Por lo tanto, desde el punto de vista de la familia, la inmovilidad o movilidad social se puede entender desde dos perspectivas. Una familia de origen privilegiado puede suponer una ventaja para acceder a posiciones sociales más altas o proteger del descenso a posiciones más bajas si sus hijos no logran, por ejemplo, alcanzar un nivel educativo competitivo. Los hogares bien posicionados movilizan todos sus recursos, no solo económicos, sino también sus redes de contacto, su información, su influencia, para ofrecer a sus hijos e hijas las oportunidades que seguramente no podrían obtener por sí mismos. Y finalmente tenemos el mercado laboral, con unas características y unas barreras de entrada que juegan un papel importante a la hora de ofrecer más o menos oportunidades de lograr una posición socioeconómica más o menos ventajosa a las personas. Por ejemplo, hay profesiones que requieren de un largo periodo de prácticas tras los estudios, en muchos casos con escasa o nula remuneración, y que van a ser mucho menos accesibles para quienes provengan de hogares con menos recursos que no puedan sostener económicamente durante un periodo tan largo esta situación. Pues bien, ¿cuál es la magnitud de este círculo de la desventaja en España? Pues bueno, no traigo buenas noticias. España es uno de los países europeos con el efecto directo de origen social más alto y con mayor desigualdad intergeneracional. Es decir, España se caracteriza por una gran inmovilidad social y con un origen social que protege, sobre todo, de acabar en posiciones más bajas. Además, tenemos un sistema educativo que no funciona plenamente como elemento igualador, lo que hace que el origen familiar continúe ejerciendo un papel diferenciador en el éxito socioeconómico entre las personas que tienen un mismo nivel educativo. Si observamos los ingresos individuales en la edad adulta, vemos que vienen determinados en 1/3 de los casos por los ingresos de los padres, mientras que si lo comparamos, por ejemplo, con el caso de Dinamarca, solo serían un 15%. Es decir, en términos de ingresos en España hay la mitad de igualdad de oportunidades que en este país escandinavo. Vamos a ver evidencias que se han creado a partir de la encuesta de condiciones de vida de 2019. En este caso, en este estudio que hizo el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, podemos observar la ocupación que tenía el padre cuando sus hijos tenían 14 años y después la situación de riesgo de pobreza que tiene ese hijo una vez ha llegado a edad adulta. Y podemos ver que 1 de cada 3 personas que crecieron en un hogar con un padre con una ocupación elemental, o sea, si vemos las franjas que están como más abajo, vemos que 1 de cada 3 se encuentran en situación de riesgo de pobreza.
en comparación de 1 de cada 10 que crecieron en un hogar con un padre que tenía una ocupación como director o gerente. Además, entre las personas que crecieron en hogares en los que el padre tenía una ocupación elemental, la diferencia de encontrarse en una situación de pobreza en la actualidad es en torno a 10 puntos porcentuales mayor para las personas con hijos e hijas. Vemos también, a partir de esta encuesta de condiciones de vida, más evidencias. Aquí se compara la situación económica del hogar cuando los niños tenían 14 años y se comparan con el porcentaje de adultos que están en situación de riesgo de pobreza. Y aquí vemos que más de 1 de cada 2 personas que nacieron en un hogar con una situación económica muy mala se encuentran en riesgo de pobreza en la actualidad, comparado con 1 de cada 10 que nacieron en un hogar con una situación económica muy buena. Además, entre las personas con una situación económica de origen mala o moderadamente mala, las que tienen hijos e hijas presentan un riesgo de pobreza en torno a 14 puntos porcentuales mayor que las que no tienen. Y una tercera evidencia de las que os hablaba hace un rato, pues Eduard Sala. Es un estudio reciente sobre microclases y el efecto directo de origen social, que muestra que los hijos e hijas de las élites, entendiendo pues directivos, políticos, abogados, profesores universitarios, ganan en torno a 250-500 euros más al mes que los hijos e hijas de, por ejemplo, albañiles con el mismo título educativo. Es decir, los niños y niñas de clase alta obtienen mejores ocupaciones y salarios más altos que los igualmente calificados, pero de clase trabajadora. Los que nos lleva a decir la frase que habéis oído hace un rato, ¿no? Los resultados que obtengas a lo largo de tu vida tienen menos que ver con tu esfuerzo y más con las circunstancias en las que has crecido. También hay este estudio de la economista Sarah Young, en el que lo que me gustaría destacar es que también comparó la transmisión de la pobreza no solo entre padres y hijos, sino que también incluyó una tercera generación con los abuelos. Y aquí encontraban que 6 de cada 10 niños con abuelos que criaron a sus hijos en una situación económica complicada son hoy en día pobres, cosa que evidencia, por tanto, una cronificación muy importante de la vulnerabilidad económica en muchas familias que va pasando de generación en generación de forma acumulativa. 1 de cada 2 nietos de abuelos que pasaron dificultades económicas en la etapa de formación de su familia tienen hoy un número tan importante de carencias materiales que hace que se puedan definir como privados materialmente. Además, el riesgo ha aumentado considerablemente en la última década. Entre los nietos de abuelos que criaron a sus hijos con una buena o muy buena situación económica, el riesgo es casi 7 veces inferior. Por lo tanto, como resumen, más del 40% de la desigualdad total en España se debe al papel que juegan las diferencias en igualdad de oportunidades. España es el 4º país de Europa donde la desigualdad de oportunidades juega un mayor papel en explicar la desigualdad total, únicamente superada por Portugal, Rumanía y Bulgaria. Y esto tiene consecuencias, evidentemente, para el niño y la niña que las vive, evidentemente para la familia, tiene consecuencias también en menores probabilidades de una buena incorporación al mercado laboral, en salarios más bajos, en mayores costes para el sistema sanitario y menor recaudación fiscal, lo que revierte negativamente en el funcionamiento de nuestro estado del bienestar. Romper el círculo de la pobreza, además de ser una cuestión de justicia social, lo es también de inteligencia colectiva. La escasa evidencia disponible indica que mantener altas tasas de pobreza infantil es claramente ineficiente. Supone un coste social y presupuestario a largo plazo bastante más alto que el de la prevención y de las medidas paliativas de sus efectos. Y bien, llegamos ya al segundo bloque, en el que ante este contexto y con la idea de querer romper con la victimización que tienen los padres y madres de las familias en situación de vulnerabilidad y también su posible culpabilización, y también con la idea de que las familias se sientan menos destinatarias y más protagonistas de sus procesos parentales, realizamos este estudio desde el Observatorio de la Realidad de Cáritas y el Programa de Familia e Infancia y junto a FOESA, este estudio que se llama Cuidar y crecer en fragilidad. Siempre desde la mirada puesta en querer ser freno a la transmisión interseccional de la pobreza, con una mirada puesta también en una garantía de los derechos fundamentales de las familias y sobre todo en la garantía y en la necesidad de generar una prestación universal por crianza que facilite esta igualdad de oportunidades de la que hablábamos. Y con la idea de trabajar desde la integralidad y de ser redes para la intervención social. Para ello lo que hicimos fue un conjunto de encuestas a los padres y madres acompañados por Cáritas y a sus hijos e hijas, en total 606 encuestas a los padres y las madres
y 464 a sus hijos, a partir de entre 8 y 18 años, para detectar los factores estructurales y psicoemocionales que condicionan el ejercicio de la parentalidad positiva y obligan a las familias a realizar un sobreesfuerzo. El perfil de las familias que entrevistamos pues, se caracteriza por la pobreza, por la precariedad laboral, por vivir en exclusión residencial, en muchos casos en situación administrativa irregular y por tener estudios sin homologar. Y bien, las conclusiones las agruparemos en 3 grandes bloques. En lo que se refiere a la parentalidad, entendiendo el concepto de parentalidad positiva, que se define como comportamiento parental que asegura la satisfacción de las principales necesidades de los niños, niñas y adolescentes, su desarrollo y capacitación sin violencia y proporcionándoles el reconocimiento y la orientación necesaria que lleva consigo la fijación de límites a su comportamiento para posibilitar su pleno desarrollo. Y a esto le añadimos desde Cáritas que se hace inevitablemente a través del cariño y del amor. Pues bien, la parentalidad es un proceso que no depende solamente de las capacidades o habilidades de los padres y de las madres, sino que se desarrolla dentro de un contexto determinado que afecta a este ejercicio y depende también de las necesidades diferenciadas de cada niño, niña y adolescente. Ante esto nos preguntábamos, ¿el sobreesfuerzo diario de las familias acompañadas por Cáritas en sus procesos de crianza y parentalidad es suficiente? Pues bien, el resultado que nos dice el estudio es que las familias atendidas por Cáritas presentan unos altos niveles de parentalidad y estos altos niveles también son percibidos por los hijos e hijas de las familias. Los padres lo valoran con un 8,2 y los hijos con un 7,3 sobre 10. Este resultado permite desligar la idea de que las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica determinan un comportamiento parental desajustado o poco competente. Estos buenos resultados se dan principalmente por 2 motivos. En primer lugar, por el sobreesfuerzo que las familias, que pese a las dificultades y carencias, ponen mucho de su parte para minimizar el impacto en sus hijos. Este sobreesfuerzo queda patente en los resultados de bienestar emocional que comentaremos después. Y por otro lado, también se sustentan en elevados niveles de resiliencia que muestran las familias acompañadas por Cáritas. Entendemos como resiliencia esta capacidad de las personas para hacer frente y superar una situación de adversidad o de crisis. Pues bien, a pesar de estos buenos resultados, hay que tener en cuenta que hay algunos elementos en los que tanto padres como hijos coincidían en que existían mayores dificultades. Se trata del acompañamiento educativo, reuniones con escuelas, acompañar las rutinas de estudio, participar en actividades extraescolares y en el ocio y juego compartido en familia. Estos niveles más bajos hacen que los niños, niñas y adolescentes se encuentren en una situación de desigualdad educativa, pues no cuentan con las mismas oportunidades en la educación fuera de la escuela, ni tampoco en ocasiones con el acompañamiento suficiente en las tareas con contenido académico que se debería hacer en casa. ¿Qué podemos decir del bienestar emocional de la red familiar y social? Bueno, en primer lugar, que la salud mental y emocional afecta a todos los aspectos de la vida de las familias, tanto en el caso de los adultos como muy especialmente en el de los niños y los adolescentes. Este tema ganó visibilidad a partir de las consecuencias que la COVID-19 generó en este sentido. Para abordar el impacto que tienen las situaciones de privación material en la salud mental y emocional, tanto de los padres y madres como de sus hijos, hemos utilizado el concepto bienestar emocional o bienestar psicoemocional. Lo hacemos porque entendemos que este concepto tiene en cuenta el rol relevante de las emociones como mediadoras entre el bienestar físico y el psíquico, pero sin centrarse en las situaciones de grandes malestares o trastornos mentales con los que se vincula la salud mental y que requiere un abordaje específico desde el conocimiento clínico. Desde nuestras intervenciones socioeducativas, nuestro papel y nuestro foco están más vinculados al acompañamiento en el bienestar emocional. ¿Y qué nos dice el estudio sobre el bienestar emocional? Pues nos dice que prácticamente 2 de cada 3 madres y padres acompañados por Cáritas se encuentran en situación de sufrimiento psicoemocional y de estos, 1 de cada 3 con riesgo alto. Este dato es el triple que el conjunto de la población de Barcelona de 15 y más años. Y estos datos nos conectan con el sobreesfuerzo que comentábamos hace un rato en los resultados de parentalidad. En el caso de los niños también se triplican los datos respecto a la media de la población infantil y se sitúa en 3 de cada 5 niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo de sufrimiento. Existe una correlación clara entre la vivencia emocional de los padres y madres y la de los hijos e hijas. Cuando los padres están viviendo con riesgo de sufrimiento psicoemocional, los niños también lo viven.
existe una brecha de género en los resultados. La salud psicoemocional de las madres es peor que la de los padres y la de las niñas peor que la de los niños. Por nacionalidad, existe más sufrimiento psicoemocional en los padres y madres de nacionalidad española, aunque en el caso de las personas de origen extranjero, el riesgo de sufrimiento psicoemocional es considerablemente mayor cuando se encuentran en situación administrativa irregular. En cuanto a los condicionantes estructurales que afectan a los niños, existe una clara relación entre las condiciones residenciales de la vivienda y el riesgo psicoemocional de los hijos y de las hijas. ¿Y qué podemos decir de la red familiar y social? Pues la red familiar y social es un elemento clave para el cuidado, bienestar emocional y calidad de vida de las personas, y especialmente de las familias con hijos. El hecho de tener personas cercanas con las que poder contar facilita la conciliación familiar, compartir preocupaciones o inquietudes o recibir apoyo en momentos de crisis como pueden ser enfermedades propias o de los niños. ¿Y cuál es la red familiar y social de las personas que acompañamos desde Cáritas? ¿Qué relación existe entre la red social y el ejercicio de la parentalidad? Pues bien, la red familiar y social de las personas en situación de vulnerabilidad es mucho más débil que el conjunto de la población. El 50% de los adultos solo considera familia el núcleo de convivencia. Más del 50% de los padres y madres tienen un nivel de apoyo social bajo, 3 veces menor que el conjunto de la población. Existe una correlación positiva que nos indica que a mayor red social, mayor bienestar emocional y mayor resiliencia de los adultos. La calidad de la red social de los padres influye en la calidad de las relaciones parentales, mejorando o empeorando, sobre todo, aspectos como el ocio compartido y la orientación y apoyo entre padres y hijas. Por lo tanto, se extraen 2 conclusiones claras. Primero, que existe una estrecha relación entre red social y bienestar psicoemocional. Las personas con una red social satisfactoria tienen mayor bienestar emocional y viceversa. De hecho, la red social, el bienestar emocional y la resiliencia se relacionan de forma positiva entre ellas, generando un círculo virtuoso. Y también destacamos que esto no es suficiente. Las condiciones socioeconómicas, como los ingresos, el trabajo o la situación residencial, afectan al bienestar emocional tanto de padres y madres como de los hijos e hijas. Y este riesgo psicoemocional puede afectar a la parentalidad. Esta relación es bidireccional, es decir, las situaciones de pobreza conllevan mayor sufrimiento emocional y el mayor sufrimiento emocional comporta un mayor riesgo de caer en situación de pobreza. Y por último, el tercer bloque, el que habla de las oportunidades educativas. Los recursos educativos y socioeducativos son una estrategia clave para abordar tanto la desigualdad educativa como la lucha contra la exclusión social de niños y adolescentes. Cuando hablamos de recursos y oportunidades socioeducativas, estamos hablando tanto de proyectos destinados al acompañamiento de los niños, adolescentes y familias en situación de riesgo, como son los centros abiertos o los servicios de intervención socioeducativa, como otros recursos de ocio educativo o actividades extraescolares. Es decir, serían todas las oportunidades que los niños, niñas y adolescentes y familias pueden tener fuera del tiempo escolar. ¿Y qué nos dice el estudio sobre las oportunidades socioeducativas? Pues, en primer lugar, nos muestra que los padres y madres en situación de vulnerabilidad han vivido una infancia marcada por la escasez de oportunidades educativas, pero creen que sus hijos sí disponen, de hecho un 88% cree que es así, más oportunidades que ellos mismos. Solo el 33% de los adultos han participado de recursos socioeducativos o educación en el ocio, mientras que el 65% de sus hijos sí que participan. Además, también podemos contemplar que cuando los padres han participado de recursos socioeducativos en su infancia, las competencias parentales mejoran, sobre todo la implicación en los procesos educativos de sus hijos, la dedicación personal y el ocio compartido. Los niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad participan más que la población general en lo que llamamos splice cows y centros abiertos, pero en cambio participan menos en actividades extraescolares. La explicación que dan los padres es que no pueden pagarlo. Por lo tanto, también 2 grandes conclusiones. Los aspectos de la parentalidad en los que encontramos las peores puntuaciones, acompañamiento educativo, ocio y juego compartido, mejoran con la participación de los padres en recursos socioeducativos. Esto nos muestra que se necesitan proyectos de atención que incluyan la participación de los padres y madres y que, es decir, que no solo estén dirigidos a los niños y a las niñas. Si pensamos en educación de 360 grados, es decir, todas las oportunidades educativas que encontramos también fuera de la escuela, se están generando actividades en 2 espacios diferenciados y, por tanto, estamos segregando. Los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad no están pudiendo participar en igualdad de condiciones en la oferta de actividades extraescolares
Y esto es un factor de desigualdad educativa, que también tiene un impacto negativo a nivel de inclusión social. Por último, el bloque de conclusiones y de retos. Para ser frenos y no aceleradores de la transmisión intergeneracional de la pobreza, deberíamos potenciar la participación comunitaria y espacios de escucha que amplíen y refuercen las redes sociales y afectivas. Necesitaríamos, además, liberar tiempo y espacios para la infancia y las familias, en función de los tiempos de las infancias, que son urgentes, pasan y ya no vuelven, y no tanto de los horarios laborales de los adultos. Por lo tanto, facilitarles el derecho a gestionar los tiempos de las familias es fundamental a partir de políticas preventivas y flexibles. Necesitamos también invertir y diversificar en recursos de salud mental, tanto dirigidos hacia los adultos como fundamentalmente hacia los niños, niñas y adolescentes, sin juzgar ni estigmatizar. Porque está demostrado que la mayor parte de las enfermedades mentales comienzan desde nuestras infancias y adolescencias. Muchas veces comienzan manifestándose con procesos en donde partimos de situaciones en donde emocionalmente no sabemos identificar, pero no estamos bien por cuestiones coyunturales que claramente se refuerzan con las estructurales y que terminan llegando para quedarse y prorrogarse en nuestra edad adulta. Es necesaria también políticas públicas de vivienda accesible y asequible, que genere espacios para la familia con ciertos márgenes de seguridad. Es necesaria también la igualdad de oportunidades que parta de un sistema educativo basado en una mirada integral, educación como aprendizaje en donde el ocio y el tiempo libre sea relevante, y en la gratuidad y fácil acceso por parte de todos los niños, niñas y sus familias. Y por último, es necesario una prestación universal por crianza, como elemento clave que pueda garantizar la igualdad de oportunidades. Y todo ello contando con el Estado como garante de este derecho a los cuidados. Muy bien, pues aquí os dejo con 3 comentarios que hicieron estos 3 niños a los que participaron en el estudio, que decían que nuestros padres estén más tiempo con nosotros. Esto se puede cumplir, pero falta mucho. Y el otro decía, pero es que yo lo quiero ahora. Decían también que mis padres no trabajen más de 8 horas. Normalmente mi padre trabaja 12 o 13 horas y mi madre igual. Me gusta celebrar cosas con mi familia. Que mi mamá consiga un trabajo y un apartamento. Que los gobernantes bajen los precios, porque la gente no tiene tanto dinero. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, Miriam, no solo por esta lúcida aportación de datos que contribuyen a comprender mejor el tema de la pobreza infantil en el ámbito español, y concretamente también aquí en Cataluña, sino también me ha parecido interesantísimo estas propuestas que hacías al final de retos que tenemos y las opiniones de los niños, de los jóvenes que también ha recogido. Pues muchísimas gracias. Yo os quiero decir a los participantes, si tenéis alguna pregunta, la podéis ir colocando en la parte inferior de vuestras pantallas. Encontraréis un enlace que es de preguntas y respuestas, las podéis escribir allí e intentaremos irlas recogiendo de cara a poderlas comentar al final del webinar. ¿De acuerdo? Gracias de nuevo, Miriam. Ahora corresponde la palabra para profundizar en los contenidos de nuestro programa. Nos acompaña también Ima Playà. Buenas tardes, Ima. Ima es licenciada en Filosofía y Letras, sección Psicología por la Universidad de Barcelona. Realizó también 2 posgrados, uno en Desarrollo Personal y Liderazgo y en Responsabilidad Social Corporativa. Profesionalmente ha trabajado en el ámbito de la intervención, la gestión y la dirección de la Cruz Roja de Cataluña y la Fundación Agrupació, y actualmente es directora de los centros socioeducativos de la Fundación Pere Tarrés de Barcelona. Ima nos hablará, le pedimos que nos comentara las buenas prácticas de inclusión social de la infancia, el ejemplo de los centros socioeducativos de la Fundación Pere Tarrés. Para los que no estáis en contexto, la Fundación Pere Tarrés es una entidad no lucrativa española que tiene por misión la promoción de la persona a través de la educación, especialmente en el tiempo libre y en la acción social. Y entre sus diferentes actividades
se encuentra esta facultad, la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere-Tarrés, que forma parte de la Universidad Ramon Llull, y también múltiples iniciativas de intervención social como son los centros socioeducativos que dirige Ima y que nos explicará a continuación. Muchas gracias, Ima, por estar con nosotros compartiendo tu experiencia y tus conocimientos, y a ti la palabra. De acuerdo, muchas gracias. Como decía Juan Andreu, a mí me toca exponer a una experiencia de buenas prácticas que realizamos en la Fundación Pere-Tarrés, y es toda la experiencia de inclusión social que realizamos en los centros socioeducativos. Los centros socioeducativos, que son espacios donde trabajamos cada día para contribuir que todos los niños, niñas y adolescentes, especialmente los que están en situación de vulnerabilidad social, se puedan desarrollar a diferentes niveles. Contemplamos el nivel humano, emocional y el competencial. ¿Para qué hacemos todo eso? Pues para garantizar que en un futuro puedan tener una vida plena. La acción que hacemos en los centros socioeducativos viene mucho de la mano y la colaboración que hacemos con los diferentes ayuntamientos, ya que la mayoría de nuestros niños y niñas están derivados por los servicios sociales de los ayuntamientos. En la actualidad, los centros socioeducativos que tiene la Fundació Pere-Tarrés, estamos hablando que tenemos 41, hay 7 que son de gestión propia y están ubicados en Cataluña y en Baleares, y tenemos 34 que son centros adheridos. Eso significa que trabajamos muchos temas de forma conjunta, como puede ser todo el tema de planes de trabajo, formaciones conjuntas, proyectos pedagógicos conjuntos, pero ellos tienen la gestión de una forma autónoma. En conjunto, en estos 7 centros de gestión propia que tenemos en Cataluña y Baleares, estamos atendiendo a casi 800 niños y niñas y a más de 400 familias. Los principios de nuestra acción socioeducativa los basamos en los siguientes puntos. Para nosotros, la educación implica un recurso de desarrollo. Trabajamos también todo el tema de la interioridad, la reflexión, el tema de la espiritualidad. Trabajamos pensando y actuando como la familia como un agente clave. No únicamente atendemos en estos centros a los niños, sino también la familia. El educador, evidentemente, es un eje importantísimo, es el referente de estos niños, es el referente de las familias y es el referente de todos los servicios que puede haber en el entorno y en la comunidad. Trabajamos en red, eso significa que nos coordinamos pues, con las escuelas, nos coordinamos con servicios especiales, como pueden ser servicios de atención a temas de salud mental, nos coordinamos también con los servicios sociales y con otros recursos a los cuales los niños y las niñas puedan participar. Otro principio básico para nosotros es la evaluación. Tenemos que evaluar para poder mejorar. Y priorizamos el trabajo educativo en las primeras etapas. Nuestra opción pedagógica, como ya he apuntado antes, está muy basada en que los niños y sus familias son el centro. Priorizamos el aprendizaje a través del grupo y la interacción comunitaria. Trabajamos también todo el tema de emociones y la motivación. Trabajamos el tema del reconocimiento y la respuesta de las diferencias individuales. Es evidente que no podemos tratar a todos los niños y a las niñas de la misma manera. Tenemos que tener en cuenta el contexto, de dónde vienen, la edad,
su situación, sus necesidades y, por lo tanto, nuestra manera de intervenir se tiene que adaptar a todas estas circunstancias. Otro punto muy importante es que hemos de tener unas expectativas altas cuando intervenimos en estos servicios. No podemos pensar que porque son niños y niñas que vienen de situaciones muy vulnerables, no podemos hacer nada. O sea, nosotros no podemos tirar la toalla, si me permitís esta expresión, sino que tenemos que pensar que todo está abierto, todo es posible y que podemos tener esta expectativa. Evaluamos el aprendizaje que hacemos y hacemos todo un tema de construcción de conexiones. El modelo de los centros, el modelo de intervención, el modelo que se aplica actualmente en Cataluña es el modelo que decimos de centro abierto. Eso ahora está cambiando y estamos pasando a un modelo que se llama modelo SIS y que significa modelo de servicio de intervención socioeducativa. El principal cambio, hay muchos, pero el principal cambio es que la finalidad fundamental es la de asegurar que los progenitores o las personas que tienen la tutela de estos niños y niñas puedan ofrecer el nivel básico para el desarrollo adecuado de estos niños y niñas. Por lo tanto, el modelo lo que prima es poner la familia en el centro. Es decir, no únicamente intervención con niños y niñas, sino niños, niñas y familias. Por lo tanto, se tienen que dar estas competencias parentales y marentales para garantizar este cuidado, esta protección, para garantizar este desarrollo que esperamos. Los principales cambios que habrán de manera muy resumida del modelo de centro abierto que tenemos actualmente al modelo SIS es que se amplía la franja de edad de la población que atendemos y pasa de 0 a 18 años. Hay un servicio también de soporte a las familias con niños de 0 a 3 años. Se presta el servicio en todo el territorio. Hasta ahora el modelo de centro abierto estaba muy implantado en ciudades y en municipios de más de 20.000 habitantes, pero en zonas más rurales pues no había este tipo de servicio. Ahora este servicio tiene que llegar a todo el territorio y eso quiere decir no que en todas las ciudades y pueblos vaya a haber un centro, pero sí que puede haber a nivel comarcal un centro y los profesionales que estén en este centro se puedan desplazar unos días a la semana con unas actividades programadas en los diferentes pueblos que haya en su entorno. Otro tema de cambio que ya hemos comentado, que he comentado antes, es este acompañamiento parental para mejorar esta atención. Y como resumen sería, y la parte fundamental, este soporte integral para las familias. Volviendo a la experiencia de nuestros centros actuales que tenemos en la Fundación Pere-Tarrés, lo que nosotros tenemos como proyectos sería todo el apartado de centro diario, centro abierto. Estos centros tienen una atención por las tardes, fuera del horario escolar, y se hace atención de lunes a viernes durante todo el curso escolar y en verano, verano estamos hablando de que es finales de junio y todo el mes de julio, hacemos otro tipo de actividades que son las actividades más de verano. Con lo cual los centros dan esta atención, podemos decir prácticamente todo el año, exceptuando los meses el mes de agosto, que no se ofrece este servicio, pero que en algunos casos
cuando hay realmente una necesidad por parte de la familia y por parte de los niños, se puede pues, ofrecer actividades de verano también durante el mes de agosto. En el centro abierto lo que hacemos son acompañamientos educativos, eso significa todo el tema de competencias académicas, hacemos tema de refuerzo escolar, trabajamos todo el tema del desarrollo de la inteligencia emocional y apoyamos y hacemos actividades que promocionen el desarrollo de las habilidades relacionales. Porque como hemos dicho, como he dicho anteriormente, los centros, el centro diario, lo que se impulsa más es este trabajo grupal. En el tema de espacio con familias, trabajamos de manera individual con las familias. También hacemos talleres grupales, grupos de familias para trabajar temas concretos, como puede ser temas de habilidades parentales, temas de alfabetización, es decir, dar recursos para personas extranjeras que no dominan perfectamente el idioma castellano o catalán, pues darles talleres, oportunidades para que puedan adquirir estas competencias. También hacemos talleres de competencias digitales dirigidos a las familias para ayudarles a todo el tema de trámites, que cada vez se necesita más tener esta competencia digital para poderlos llevar a cabo. Y también en este espacio con familias hacemos sesiones que son compartidas niños, niñas con sus familias. En el tema de casal de verano y colonias, pues evidentemente las actividades son mucho más de carácter de ocio educativo, en las que se incluyen pues, las salidas culturales y donde se da una atención diaria de 9 a 3 de la tarde como mínimo y garantizamos la comida del mediodía, porque durante el curso la intervención, como decía antes, es solamente por las tardes y el tema de lo que es la comida está garantizada ya por el tema de que todos están escolarizados y por lo cual la comida ya la están realizando en el comedor escolar. En verano este tema no estaría cubierto y por eso se hace una atención que cubra el horario para que puedan tener la comida principal del día también cubierta. Otros proyectos socioeducativos que tenemos en los centros es un proyecto que llamamos BATEX y es un proyecto que trata el tema de acompañamiento a mujeres embarazadas en riesgo de exclusión social. Es un proyecto que realizamos en uno de los centros que tenemos en Barcelona, en el centro de Poble Nou, y es un proyecto muy pensado para mujeres extranjeras que no tienen una red de apoyo aquí, con lo cual están muy solas, muchas veces tampoco no tienen unos vínculos familiares suficientes para dar este soporte, con lo cual este acompañamiento refuerza pues todo el tema de compartir las dudas, compartir inquietudes, compartir pues, con otras personas que están en la misma situación y con la figura del educador, educadora, que hace este acompañamiento a estas mujeres. También otros proyectos que tenemos son todo un tema de refuerzo de temas de logopedia, es un refuerzo de temas de lectoescritura, porque vemos, y la realidad que vemos en los centros es que hay muchos niños y niñas que tienen 7, 8 años y que no tienen las competencias adquiridas de lectura, de escritura, con lo cual todo el tema de lo que es la comprensión es muy complicado y por lo tanto tenemos una colaboración con una entidad, con una fundación que nos ayuda en este refuerzo de lectoescritura.
También hacemos proyectos que fomenten la actividad física y los valores de participación, y aquí también contamos con colaboración de fundaciones que promocionan temas de deporte. Concretamente tenemos una colaboración con una fundación que lo que nos promociona, lo que nos proporciona, pues es la oportunidad de que nuestros niños y niñas puedan aprender a jugar a tenis. Y hemos escogido el tema de tenis porque jugar a fútbol, jugar a básquet, hay muchos deportes que ellos tienen muchas oportunidades y acceso fácil a practicar estos deportes. En cambio, el tenis es un deporte que no tienen las mismas oportunidades que tendrían otros, y por eso nos pareció una oportunidad muy interesante y que nos está funcionando muy bien. También, para conseguir esta atención integral que queremos dar en los centros, aparte de los programas que hemos comentado o que os he comentado, tenemos también todo un programa de fomento de la salud, donde tratamos todo un tema de intervención y de prevención de salud bucodental de nuestros niños y de garantizar una buena salud oftalmológica. Y para este fin, pues tenemos diferentes colaboraciones con diferentes clínicas. Estos especialistas vienen en los centros, hacen una primera revisión y posteriormente, pues si es necesario, hacemos los tratamientos que se aconsejan para garantizar este tema de prevención y de salud. También tenemos colaboraciones para temas de salud mental. Sabemos que hay muchos problemas de este tema. Diferenciaría los problemas que podríamos calificar propiamente de salud mental de otras situaciones más ligadas a temas de bienestar emocional, que se trabajan directamente ya desde los propios proyectos del centro, pero sí que hay problemas que van más allá de un tema de bienestar emocional, sino que son trastornos bastante graves, y por eso también tenemos colaboraciones para poder hacer derivaciones de estas problemáticas concretas para que puedan ser atendidas lo más rápido posible. Y luego tenemos un programa de hábitos saludables que está orientado básicamente a todo un tema de alimentación saludable, que la aplicamos y la practicamos cada tarde en la merienda que se ofrece a la llegada de los niños y niñas en los centros. También es un programa, el de alimentación saludable, que lo hacemos extensible a las familias a través de temas de talleres con las propias familias. Y luego hay todo el programa también dentro de hábitos saludables de todo el fomento de la actividad física y todo el tema de las relaciones interpersonales, que pensamos que todo este tema pues también forma parte de los hábitos saludables. Los equipos que conforman nuestros centros, hay estas diferentes figuras, para decirlo de esta manera. Tenemos la figura de coordinación, tenemos el trabajador o la trabajadora social, tenemos el psicólogo o psicóloga y tenemos el equipo de educadores o integradores sociales. La figura de coordinación, evidentemente, es la que coordina todo, ejerce toda la gestión y la responsabilidad del equipo educativo, es la que tiene la relación y la coordinación con todos los agentes externos. El trabajador social es el que hace toda la intervención con familias, el seguimiento, y es el que también se coordina con servicios sociales de los ayuntamientos y con otros servicios especializados. El psicólogo o psicóloga es el que hace la intervención individual o grupal con los niños y niñas, y también tiene intervención con familias, y los educadores son los que hacen la atención directa con los niños y niñas,
con la ratio de que nosotros tenemos pues, un educador por cada 10 niños y niñas. Para evaluar lo que estamos haciendo en los centros, tenemos también diferentes recursos. Los que estamos utilizando en la actualidad son los programas educativos individuales, que es el documento que se planifica toda la intervención socioeducativa con cada niño y cada adolescente. Los programas educativos se hacen muchas veces con colaboración con los servicios sociales y evidentemente es un documento, es un instrumento, es un recurso que tiene que ser totalmente flexible para adaptarse a las necesidades que en cada momento pueden ser cambiantes. También en todos los centros hay evidentemente una programación de todas las actividades que hacemos durante el trimestre. Tenemos un recurso para evaluar el impacto que tiene nuestra intervención y este instrumento lo llamamos Valora y lo que hace es cuantificar cambios, comparar resultados, identifica perfiles. Todo eso se hace a través de cuestionarios que pasamos y que trabajamos con los niños, con las familias, con las escuelas y también muchas veces hay indicadores que compartimos con servicios sociales. Este recurso lo valoramos, lo hacemos trimestralmente. Y por último, evidentemente tenemos un plan de trabajo con unos objetivos y unos retos para todo el curso y para todo el año. La financiación de estos centros, de estos recursos, tiene dos patas. Hay una parte que es pública y que es competencia de las administraciones, ya sean locales, comarcales, provinciales o a nivel autonómico o estatal. Aquí os he puesto pues, todas las que puede haber en el caso del Estado español y esta es una fuente importante de financiación que es a través, evidentemente, pues de subvenciones en la mayoría de los casos. Y luego hay otra parte que es privada, que aquí pues entraría toda la parte de lo que son fundaciones privadas. He destacado especialmente Fundació La Caixa por un programa que tiene, que es Caixa Pro Infancia, que es un programa que lo que quiere es trabajar todos los temas con los niños y especialmente con los más vulnerables, con los que están afectados por temas de pobreza, y lo he destacado porque es un programa muy amplio en el cual participan una cantidad muy importante de niños y niñas de los centros. Por último, quería también compartir con todos vosotros un programa que tenemos bastante nuevo, que es un programa de prevención de la institucionalización. Es un programa que está, en este caso, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a través de los fondos Next Generation. Es un programa que empezó en enero del 2022 y que termina en diciembre del 2024. Y es un programa que llevamos a cabo en colaboración con las entidades salesianas, que se desarrolla en 10 comunidades autonómicas de todo el Estado español, en el que participan 50 centros socioeducativos y la muestra del estudio es de 540 niños y jóvenes. Este programa que os estaba comentando es un estudio que, como su nombre indica, lo que pretende es ver
cómo se puede prevenir todo el tema de la institucionalización, en este caso de la infancia vulnerable. Ima, perdona, como vamos un poco estrechos de tiempo, si puedes ir concluyendo, por favor. De acuerdo, pues voy rápida. Es un estudio que tiene diferentes fases. Ha habido una primera fase que es de análisis y de estudio. A partir del análisis y del estudio de los factores de riesgo, se ha hecho un modelo de intervención. Este modelo se ha aplicado en los centros socioeducativos y ahora estamos en la fase de aplicación y de escalabilidad y transferabilidad y acabará este proyecto el 2024, si lo digo bien, en diciembre del 2024, va haciendo la evaluación del impacto, ¿vale? Como tengo que ir deprisa, las fases del proyecto, del programa ya los he explicado y se trabaja sobre 4 ejes, que son los derechos de la infancia, la formación y la capacitación, la corresponsabilidad y la difusión y transferibilidad. Los programas que estamos aplicando en los centros son aprendizaje socioeducativo, tema de violencias, ocio, deporte y cultura, habilidades socioemocionales, acompañamiento en el entorno familiar, participación infantil, acompañamiento psicológico y habilidades parentales. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Inma, por esta presentación clara y sistemática de las iniciativas que llevan a término los centros socioeducativos de la Fundació Pere Tarrés en este campo, quienes tenemos el honor, puedo decirlo así, de trabajar con personas como Inma y estamos en reuniones donde se explican todos los esfuerzos que se hacen en este sentido. Realmente resulta admirable el trabajo que se hace, sobre todo, corrígeme Inma, en la búsqueda de los recursos para poderlos llevar a término, ¿no? A veces es muy fácil ver estas iniciativas como si cayeran del cielo, pero que realmente detrás hay un trabajo muy importante de cara a buscar estos recursos y que no falten, ¿no? Y que aumenten. Y luego otro aspecto que quisiera subrayar, y me ha gustado mucho que lo pudieras hacer o ponerlo sobre la mesa, que es todo el tema del continuo trabajo de evaluación de los proyectos que se están realizando, ¿no? Que de cara a mejorarlos, a identificar los puntos débiles, mirar la manera que pueden tener un impacto más fuerte. Pues muchas gracias por compartir con nosotros este ejemplo de una forma tan clara. Y ahora, como dicen los británicos, last but not least, tenemos entre nuestros panelistas también a Nora Goren, que nos acompaña desde Argentina. La doctora Nora Goren es directora del Instituto de Estudios Sociales en Contexto de Desigualdades de la Universidad Nacional José C. Paz, UNPAZ, de Argentina. Es una de las universidades con las que colabora nuestra facultad. Nora se doctoró en la Universidad Nacional de Buenos Aires y es magíster en Ciencias Sociales del Trabajo. Dicta cursos de posgrado a nivel nacional e internacional y sus líneas de investigación se sitúan en el cruce entre los temas de trabajo social y políticas públicas. Nora nos hablará de la pobreza infantil y la inclusión social en América Latina, una aproximación desde Argentina. Yo quiero agradecerte también, Nora, por estar aquí con nosotros y también por tu disponibilidad. Si me permites explicar el hecho, cuando los organizadores de este webinar buscábamos a alguien que pudiera darnos una aproximación a la realidad de la pobreza infantil desde América Latina, y te lo comentamos a ti y nos dimos cuenta que era el periodo de vacaciones universitarias allí en Argentina, y todo esto tú muy generosamente dijiste sí, voy a participar. Por lo tanto, doble gracias por tu presencia aquí y por tu disponibilidad. Y sin alargarlo más, te doy la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y todas.
Tenemos 4 horas de diferencia con respecto a la Argentina, así que acá son las 15:30, ya también es por la tarde. Y en primer lugar, agradecer mucho la invitación, la verdad que es un honor y un placer poder compartir con ustedes este espacio, compartir la mesa con Miriam, con Ima, haberlo escuchado a Eduardo, no sé cómo mencionar tu apellido, From, así que no quiero cometer errores. Y ¿y por qué es interesante? Porque si bien ahora en muchos de los aspectos que voy a compartir, tanto en datos como en experiencia, creo que partimos de un denominador común de cómo miramos y lo que miramos. Quizás las diferencias están dadas por diferencias regionales de características propias que asume la pobreza, que no sé si vamos a poder visualizarlas, pero voy a intentar al final a través de algún videíto mostrar un caso en la Argentina. Como conversé en su momento con Joan, voy a dividir mi presentación en 3 instancias. En un primer momento voy a compartir algunos datos estadísticos vinculados a que den cuenta de la situación de la pobreza infantil en América Latina, luego la situación específica en la Argentina, y por último un ejemplo de un caso que luego procederé a compartirlo. En primer lugar, podemos señalar que América Latina es una región caracterizada por la diversidad económica y social, y si bien algunos países han experimentado mejoras económicas en la última década, la pobreza infantil sigue siendo muy alta. Según datos provenientes del Banco Mundial, aproximadamente el 30% de los niños, niñas en América Latina viven en condiciones de pobreza extrema. Yo esto lo dejo nota al pie, que quizás es interesante en algún momento profundizar a qué hablamos de pobreza extrema, ¿no? Que me parece que eso es lo que hace la situación diferencial dentro de América Latina y de América Latina con Europa. Aun cuando sabemos que la pobreza infantil trasciende las privaciones materiales, como bien ya se ha dicho en distintas intervenciones. Para las niñas, niños y adolescentes, el ejercicio y goce de sus derechos dependen del lugar en donde nace y donde crecen. Vivir en la pobreza e indigencia afecta a sus derechos fundamentales, a la alimentación, el agua, el saneamiento, la vivienda y la salud, y por supuesto la educación. Y son ellas y ellos quienes más se encuentran en esta situación desde hace mucho tiempo. En esta línea, y a pesar de que los países y muchas organizaciones están tratando de abordar la pobreza infantil a través de programas de transferencia de ingresos, acceso a servicios sociales y enfoques integrales que aborden las causas subyacentes de la pobreza, la implementación efectiva y sostenibilidad de estas iniciativas sigue siendo desafíos significativos. Varios son los factores que contribuyen a la persistencia de la pobreza infantil en la región, tal como fuera recién mencionado, donde la desigualdad y fundamentalmente la de ingresos desempeña un papel crucial en la determinación de las condiciones de vida de niños, niñas y fundamentalmente la situación laboral de sus progenitores y o personas con las que viven. Que también lo dejo como nota al pie, que es un tema también a profundizar las características del trabajo en América Latina, que si bien a nivel mundial la precariedad es muy alta, los niveles de ingresos y de posibilidad de acceso a los servicios es muy, muy diferencial respecto a otros países. De más está decir que es importante colocar que el impacto de la pobreza en el desarrollo infantil se evidencia en el desarrollo físico, cognitivo y emocional, la desnutrición, la falta de acceso a la educación y la exposición a entornos inseguros los y las afecta directamente y contribuyen a la reproducción intergeneracional de la pobreza. También dejo como para otro momento poder profundizar a lo que hacemos referencias con entornos inseguros, lo cual va creciendo
sustancialmente. Según un informe más reciente del año 2023 de la CEPAL, se señala que el 45% de los y las latinoamericanas menores a 18 años viven en condiciones de pobreza monetaria. De esos 81 millones de jóvenes de la región que son pobres, el 43% vive en situación de extrema pobreza. Hay 3 países en los que la mitad o más de los menores de 18 años están en situaciones de pobreza, como Honduras, el 62%, en México, el 51%, en Colombia, el 50%. En Argentina, Bolivia y El Salvador, el porcentaje alcanza o supera al 40%. En Brasil, la principal economía de la región y país más poblado de América Latina, el 39% de los chicos y chicas son pobres. Uruguay es el país con un porcentaje menor de pobres, pero a la vez es el único país en el que el porcentaje de niños pobres duplica a la media total de pobres. 5% de pobres en total versus un 10% de niños pobres. En todos los países, la tasa de pobreza en este grupo supera la tasa promedio nacional. Eso en términos generales para América Latina. Por su parte, si nos remitimos ahora a la Argentina, y invito a quienes, quizás muchos y muchas de quienes están acá presentes, conocen nuestros países, pero sino que hagan un recorrido rápido me gustaría hacerlo, pero sería otro tipo de extensión temporal. La Argentina, para ver las características de la Argentina, hoy a través de la web tenemos mucho acceso a poder ver las características generales. Según datos de UNICEF, en el cual hace mención a la pobreza multidimensional, señala que 2 de cada 3 niños, niñas y adolescentes son pobres por ingresos o están privados de sus derechos básicos. La privación no monetaria en el ejercicio efectivo de los derechos afecta al 42,5% de niñas, niños y adolescentes, y el 15% experimenta privaciones severas. Se entiende por privación no monetaria al no cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el acceso a la educación, la protección social, la vivienda adecuada, el saneamiento básico, el acceso al agua, al hábitat segura. Por otro lado, sí me interesaba compartir los datos de la encuesta permanente de hogares. La encuesta permanente de hogares es una encuesta que hace el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que es el ente nacional de recolección de datos estadísticos, que es con el cual generalmente hacemos las comparaciones a nivel internacional. Datos del 2022 muestran que en el primer semestre de ese año el 51,5% de niños y niñas son pobres por ingresos. Si a ello se suman las privaciones no monetarias previamente mencionadas, el porcentaje asciende al 66% de los chicos y chicas del país. Esto estaría significando que 3 de cada 10 chicos y chicas viven en hogares con ingresos insuficientes y al mismo tiempo tienen al menos un derecho básico vulnerado. Esta situación, tal como lo ha estudiado UNICEF, persiste desde hace más de décadas. Aún así, el presupuesto nacional destinado a la niñez y a la adolescencia, de no mediar ampliaciones presupuestarias, y yo diría en este momento, más que ampliación presupuestaria, destinar presupuesto se vería en grave riesgo. Porque, como vamos a ver después, el accionar estatal pasa a ser central para todos estos sectores sociales. En ese sentido, algunos datos que pueden ilustrar, que seleccioné algunos que me parecían bien interesantes, y es
que uno de cada dos hogares en la Argentina tenía niños y niñas y adolescentes. La tasa de la asistencia al sistema educativo formal de niños y niñas de 5 a 14 años es casi universal en la Argentina. Alrededor de 6 de cada 100 adolescentes de entre 15 y 17 años no asiste a la escuela. Y los que no asisten se encuentran en los quintiles más bajos de ingresos. La cobertura de salud solo por sistema público, porque nuestro sistema de salud es diferente que el español, está estratificada por nivel socioeconómico. Mientras que el 4,1% de niñas y niños de altos ingresos tiene cobertura, va al sistema de salud público, cuando miramos los hogares de menores ingresos, ese porcentaje es del 74,3%, por lo cual la accionar estatal pasa a ser central. El 37,6% de niños y niñas viven en hogares que no tienen desagüe dentro de las viviendas. El 7,8% se encuentra en situación de hacinamiento crítico. Eso en términos generales, y que, como dije en su momento, América Latina es un continente muy desigual, y las brechas entre quienes tienen más ingresos y menos ingresos cada vez van aumentando, y esa es una característica que encontramos muy fuertemente también en la Argentina. En esa línea, para no abrumar con datos, traje para compartir, voy a compartir unas filminas mientras les voy contando, y después les voy a mostrar un videíto de una experiencia en el cual se trabajó de manera articulada la Organización Internacional del Trabajo, organizaciones no gubernamentales, entre ellas estuvo presente Cáritas, universidades nacionales, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, para abordar el trabajo infantil, donde la propuesta era la erradicación del trabajo infantil. Y este caso que que me pareció interesante compartir, se refiere a la erradicación del trabajo infantil en la producción de ladrillo artesanal. Estas fotos son porque no sé cuántos de ustedes conocen el proceso de producción de ladrillo artesanal. No es conocido en la gran mayoría de los lugares. Muchos, como dice un compañero ladrillero, la gente cree que los ladrillos caen de los árboles, pero no. Los ladrillos se hacen a través de materiales como la tierra, que se unifica con otros materiales, que eso se hace en zonas periurbanas, zonas rurales, y que se encuentran distribuidos a lo largo de todo el país. Esto que ustedes ven acá, que se llama pisadero, se unen los materiales a través de ruedas. En algunos casos se sigue haciendo como hace 100 años, a través de las mismas personas lo pisan para unificarla. Cuando no hay recursos, también hay maquinarias, pero no está tan extendido, para ser sinceras. Este proceso se hace a través de la unificación de estos materiales. Luego, como ustedes ven acá, que este trabajador se coloca en moldes, la tierra, pongamos el nombre de la tierra, que tiene otro nombre, y luego una vez que se ponen en las canchas, se deja 30 días, luego se apila. Si llueve hay que cubrirlos, y luego se pasa a la quema. La quema es a la cocción. Los hornos, hay de los más diversos tipos de hornos que están un poco más avanzados, hornos que son por lo general a leña. Imagínense en la leña quemando,
los ladrillos para su cocción, como estas son fotos todas muy bonitas de lugares que están bien ambientados. Este es un horno a gas. Esto es amasando la tierra. Este es un horno a leña, el horno a leña se carga por abajo y se tiene que constantemente ir agitando el aire de forma tal que se permita la cocción, ¿no? Estos son los ladrillos que terminan. Esta es una foto que las traje porque me pareció muy interesante la cara de las personas como expresión cuando hicimos un documental y se los mostraron y se vieron reflejados en ese espacio. Y bien, ustedes me dirán qué tiene que ver con los niños y niñas. Tiene todo que ver porque algo que no están en las fotos son los niños y niñas, porque desde el año 2005 está el programa de erradicación del trabajo infantil, y la erradicación del trabajo infantil también implica que no vamos a poner en ninguna foto niños y niñas trabajando, y lo real es que, ahora les voy a contar las acciones llevadas adelante, es que los niños y niñas casi no trabajan hoy en la producción de ladrillo artesanal. En todo este proceso que yo les fui mostrando, trabajaban niños y niñas. Y la gran mayoría de estos trabajadores que estábamos viendo viven al lado de las canchas, en casillas muy humildes, al lado de las canchas donde se produce el ladrillo. O sea, vieron que se cargaba el molde, después se pone en la cancha y al lado de las canchas están las unidades habitacionales. Para poder trabajar, el trabajo que se llevó adelante fue un trabajo muy articulado, en donde, como en la misma línea de todo lo que ustedes plantearon en cada una de las intervenciones, es interesante que se trabajó el trabajo de los padres y de las madres. Porque acá tampoco vemos mujeres, pero las mujeres hacen tanto el trabajo de producción ladrillera como los varones. Nada más que recién ahora están empezando a reconocer que son trabajadoras. Porque no siempre ayudaban y realmente hay muchísimas mujeres ladrilleras. En ese sentido, el sindicato, que es la UOLRA, que es el Sindicato de Trabajadores de Producción de Ladrillo, se normaliza en el año 2005 y se encarga, junto con el Ministerio de Trabajo y el acompañamiento de la OIT, de fiscalizar estos espacios. Y esa fiscalización, no solamente en términos sancionatorios de que no se puede y no se permite el trabajo infantil, sino también a través de poder acompañar a través de los servicios de salud, a través del acompañamiento y promoción de la inserción de los y las niñas en el sistema educativo, a través de la promoción de espacios de cuidado, de organización de la producción de ladrillo a través de lo que se llaman parques ladrilleros, en donde lo que pasa a ser central es ese trabajo articulado que se fue dando. Y ahora, en relación a esto, dejé de compartir porque quiero compartir ahora un videito que no lo tengo incrustado en el Power, pero que me parece bien interesante, que es un video realizado por la UOLRA, que es el sindicato, que da cuenta de las actividades que están haciendo. Un bambino che non può sognare, che non può giocare, non può crescere.
cuento que muchas de las actividades que se han hecho con las unidades familiares, por ejemplo, que son lugares muy lejanos, es inclusive llevar a las madres a conocer lo que es el centro, pero no el centro de la capital, el centro del lugar donde viven, que no lo conocen quizás. Hay un sinnúmero de trabajos que se lleva adelante de manera situada para con el interés claro y concreto de un abordaje integral. En estos abordajes integrales y para ir cerrando, lo que señalaba antes Ima es la centralidad de conseguir financiamientos y más que conseguir financiamientos, que por lo general estuvieron muy acompañados por los organismos internacionales, es la gran presencia del Estado. El Estado en términos de servicios de salud, de educación, pasa a ser central y cuando el Estado no puede destinar esos recursos, la verdad que la pobreza en la Argentina y en Latinoamérica duele, les juro que duele. Porque es un tipo de pobreza con un nivel de carencia muy, muy alta. Y este tipo de programas y de acciones en el cual se me pone la piel de gallina, soy sincera, porque nosotros venimos trabajando con la Unión Ladrillera desde el año 2004, acompañando los procesos del lugar que podemos acompañarlos como universidad, ha mejorado la calidad de vida de las unidades familiares y de los niños y niñas, que realmente uno recorre el país y no ve niños y niñas trabajando, los ve en espacios educativos, recreativos. Resta un sinnúmero de cuestiones por resolver, porque lo vieron antes con los números, el hacinamiento, las cloacas, un sinnúmero de otras cuestiones que a veces uno dice cómo se puede vivir de esa manera y hay una contradicción básica. Uno diría, un ladrillero o ladrillera que produce ladrillos va a tener una casa hecha de ladrillos mínimamente. Y no. Porque no tienen terrenos propios, hay un sinnúmero de otras cuestiones. Pero el nivel de dignidad, como ellos mismos lo dicen, que les ha permitido pertenecer y ser parte de un sindicato, los coloca en un lugar diferente. Y cierro con una sola cosita, porque ya veo que se me va el tiempo, que uno escucha el relato de ellos, o sea, esta amalgama que veíamos al principio, en algunos casos lo hacían con productos animales, que son los ladrillos que después son de baja calidad. Y ellos decían, después de la quema no nos podíamos subir a los colectivos, porque la gente se bajaba del olor que teníamos. Y esas cosas cuando se profundiza la pobreza en un país, esas cosas vuelven a suceder. O esas personas siguen viviendo en situaciones de mucha carencia, pero con mucho más dignidad, se suben a los colectivos, lo hablan, lo dicen, lo colocan, no tienen vergüenza, y me parece que esa dignificación que se va logrando, que le resta muchísimo, tiene que ver con poder pensar esta estructura de manera integral en términos de las unidades familiares, del trabajo y obviamente de las actividades específicas que se hacen con los niños y niñas. Bueno, voy dejando por acá y agradezco nuevamente a Joan la invitación. Muchísimas gracias a ti, Nora, por tu participación y por otra parte porque en un tiempo récord nos has llevado desde la imagen de la situación o la descripción de la situación de la pobreza infantil a nivel de América Latina, para luego entrar en la problemática de la Argentina y luego entrar en acercarnos de esta manera tan bella a una iniciativa que estáis trabajando que busca dar una solución a esta realidad. De verdad que muchísimas gracias. Yo veo que aquí en la pantalla no encuentro ninguna pregunta por parte de los participantes directos, pero sí que en el WhatsApp de la facultad tengo algunas, que quiere decir que son de personas de
de nuestra universidad, de nuestra facultad, y una era precisamente, mientras hablabas, Nora, que son los espacios de cuidado. ¿Qué quiere decir espacios de cuidado? Creo que en algún momento lo mencionaste y en alguna imagen, algunas de las imágenes del vídeo aparecía. ¿Nos lo podrías decir brevemente? Que por cierto es un nombre tremendamente sugerente y bonito. Sí, tal cual. Espacio de cuidado infantil cuando madre, padre u otra persona a cargo sale a trabajar, en donde puedan permanecer los menores, en donde haya presencia de educadores y educadoras, donde los chicos y chicas puedan realizar actividades lúdicas, actividades de apoyo escolar. Esos son espacios de cuidado. Perfecto, muy bien. Sí, tal como decía Eduardo, el nombre lo encuentro también muy apropiado. Sí, gracias por explicárnoslo. Luego, otra pregunta. Una cosita muy chiquita, perdóname, John, que me parece Sí. importante colocar, porque lo que ustedes vieron fueron espacios de cuidado de calidad. Quizás uno veía, y cuando digo de calidad, es que una de las cosas que se aboga es que no sean espacios de cuidado de pobres, que si son para personas en situación de pobreza, no sean espacios de cuidado pobres, que es muy común observar, ¿no? Y era común observarlo en la Argentina, sino ver cómo uno se puede nivelar hacia arriba acompañando de otra manera, ¿no? Eso quería señalar porque es un dato diferencial. Muy bien, gracias Nora por la aclaración. Una de las preguntas que tengo, imagino que es de uno de nuestros alumnos, que pregunta cuáles son los principales informes sobre pobreza infantil más importantes a nivel mundial. No sé si Miriam o Nora nos puedes aclarar esta pregunta. Bueno, tenemos el informe FOESA que afecta a la realidad en España, pero a nivel mundial, no sé si el informe de UNICEF o Nora, ¿decías algo? UNICEF, CEPAL tienen Perfecto, bastante. CEPAL. Sí. Muy bien, perfecto. Y luego, otra pregunta que nos llega aquí, la tengo que reformular un poco, que es... Ima, hablaste del trabajo que se hace a nivel de la interioridad en los centros socioeducativos. ¿Cómo se realiza este trabajo? Si lo puedes explicar brevemente. Bueno, seré breve. Básicamente el trabajo de interioridad se trabaja el tema de saber estar contigo mismo, saber tener espacios de silencio, espacios donde puedas reflexionar cómo estás, cómo te sientes, por qué te sientes de esta manera. Básicamente, resumido, sería esto. O sea, es un momento por las tardes que se hace este espacio de reflexión y de estar contigo mismo en el sentido de decir cómo me encuentro hoy y poderlo compartir después. Es decir, se hace en común todos los niños y niñas juntos y se hace esta reflexión personal durante un momento de la tarde. Muy bien. Lo que el tema de compartirlo después es voluntario, evidentemente. Claro, muy bien, perfecto. Veo en una de las preguntas, en la parte de preguntas y respuestas, si el vídeo estará disponible luego. Aquí sí que no sé la respuesta, no sé si Maite nos lo puede decir o no sé si Carlos lo sabes, pero bueno, en todo caso intentaremos responder luego a la pregunta a la persona que nos lo... Sí, dime, Maite. Te confirmo que la sesión está siendo grabada y entonces Perfecto. se colgará en la página web de la universidad. Magnífico, muy bien, muchas gracias Maite. Muy bien, y por mi parte no tengo, bueno, alguna pregunta que es repetición de alguna de las explicaciones. Yo no tengo más preguntas así relevantes para compartir. Yo ahora doy la palabra
al doctor Carlo Gallucci, que es el vicerrector de Relaciones Internacionales y de Estudiantes de la Universidad Ramon Llull, que nos ha ido acompañando a lo largo de todo el webinar y que además es uno de los organizadores o responsables también de esta actividad que hacemos juntamente con Cáritas. Carlos, a ti la palabra. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Vais a perdonar mi castellano, pero por mi nombre ya sabéis que soy italiano, pero intentaré portarme bien y destrozar el idioma lo menos posible. Además, me encanta pues haber conocido virtualmente Nora, porque Argentina es uno de mis destinos favoritos y donde he podido pues trabajar muchísimas veces durante muchos años. Así que las explicaciones que he ido dando pues me han parecido bastante familiares porque pues he podido estar por allá, igual que en muchos otros países, evidentemente también de América Latina. No, yo aquí quiero, ante todo, agradecer y si después, si me permitís, también hacer una reflexión como universidad. ¿Qué pinta una universidad en todo esto, verdad? ¿Y cuáles son nuestras responsabilidades? ¿Qué es lo que tenemos que hacer desde la universidad? Eh, los agradecimientos son muy obvios. El primer agradecimiento es para Cáritas. No solo por este webinar, que es fruto de un accidente. Me explico. Todo el mundo ha sufrido el COVID, o el COVID, como se quiera decir, y actividades que tradicionalmente hacíamos con Cáritas, que tenían un formato exclusivamente presencial, se vieron alterados. Entonces, en su momento no queríamos parar, a pesar de la virtualidad, y dijimos, ¿y por qué en lugar de hacer una jornada, la llamamos jornadas, en realidad son medias jornadas, no hacemos algo online? Y además, ¿por qué no lo hacemos en un horario y en un idioma que nos permite acceder a muchas más personas? Y evidentemente el castellano era lo más fácil, entre comillas, y nosotros nos hubiese gustado llegar más allá de España también a países tan relacionados como son los de América Latina. La verdad que fue una sorpresa el éxito que tuvo el primer webinar en calidad, pero también en cantidad de participación y además de variedad de países de América Latina que participaban. Pues como esto fue tan bien, gracias a Dios el COVID ya no es lo que era y entonces hemos podido retomar las actividades presenciales, pero no hemos querido dejar las actividades virtuales y seguiremos en ello, porque nos permite en poco tiempo alcanzar mucha gente y compartir problemáticas que son comunes, además al margen de las peculiaridades que cada territorio pueda tener. Por lo tanto, gracias a Cáritas por confiar en la Universidad Ramon Llull desde hace muchos años y además gracias por la flexibilidad de poder organizar actividades no solo en formato presencial, sino también en formato virtual. Agradecer la disposición siempre positiva y colaboradora que tiene la Fundación Peratarresa en general y en especial la Facultad de Educación Social y Trabajo Social, que es nuestra facultad de estas disciplinas como Universidad Ramon Llull. Evidentemente también agradecer, y de verdad lo digo, al moderador, Joan Andreu, que además de ser un compañero y un colega, es un buen amigo. Lo hace siempre muy bien y por tanto nosotros estamos muy tranquilos cuando es él que coordina y modera. Pero ciertamente el agradecimiento más fuerte y más sincero va a las ponentes. Y la verdad es que me ha impresionado la calidad de las presentaciones, de todos, empezando por Miriam, con todos los inputs que nos han llegado del informe FOESA, que es un informe que he conocido hace años justamente por las actividades con Cáritas y que siempre es una fuente impresionante no solo de datos, sino de reflexión después, ¿no? Sobre lo que nos explica el informe. También valorar muchísimo todo el trabajo de la Fundación Peratarrés, tan bien explicado por Inma y documentado gráficamente. Realmente somos orgullosos de alguna manera de tener esta relación privilegiadas con la Fundación, porque como educadores que somos, claro, el primer pensamiento va a los niños, ¿no? Va a los jóvenes, que son no solo el presente, sino sobre todo el futuro. Y como no, Nora, ¿no? Pues Nora, yo espero que algún día, pues esta pobreza de América Latina
sea una pobreza distinta, ¿no? y mejor. Y ojalá, esto quizás es utopía, pero ojalá no se tenga que volver a hablar de pobreza de ningún tipo y en ninguna latitud. Y acabo los agradecimientos porque detrás de actividades como esta hay muchas horas de trabajo, muchas reuniones de personas que no aparecen, pero están. Y de hecho están en este momento también conectados. Y me refiero a los voluntarios de Cáritas. Cáritas tiene una actividad que son las universidades con corazón, las universidades amb cor. Nosotros tenemos el privilegio de ser parte de esta organización, como Universidad Ramon Llull, pero yo soy de marketing, soy catedrático de marketing, así que a veces me sale la terminología. Nuestros Key Account Managers son voluntarios de Cáritas que lo hacen con una dedicación, un entusiasmo pues, realmente notable. Y quiero nombrarlos por su nombre, que son Antoni Izquierdo y August Bou. Así que muchas gracias a los dos que sé que nos están siguiendo. También a los informáticos del rectorado, a pesar de que yo tenía dificultades a entrar y mira que empezaba a conectarme 5 minutos antes justamente para evitar, pero quizá por mi nombre y por ser sospechoso siendo italiano y de marketing, me dejaba solo asistir pero no participar. Pero bueno, al final se ha podido arreglar. Y evidentemente también a la que ha hablado desde el incógnito, esta voz que ha salido asegurando que todo está registrado, que es Maite Sala, que es como la madre de la criatura, que nos organiza el back office necesario y que nos organiza siempre y que tengo la suerte de ser miembro de mi equipo vicerrectorado. Y ahora me permito, y ya sé que tengo solo 1 minuto para llegar a las 8, y con la venia del rector, decir muy pocas cosas. Nosotros, nuestro trabajo nos encanta, pero también sabemos que somos gente muy afortunada, porque podemos contar con alumnos buenísimos que nos llevan de todas partes. Nosotros tenemos más de 100 nacionalidades representadas cada año. Este año somos casi 130. También de Argentina, por cierto. Pero una cosa que a nosotros nos preocupa mucho es que nuestra gente, justamente por la calidad que tienen, son personas que acabarán liderando cosas. En cualquier disciplina, lo sabemos, estamos seguros de ello. Y a nosotros nos interesa que estos líderes sean buenos líderes, sean gente que desde las disciplinas que sean capaces de aportar el bien en este mundo que está muy necesitado. Es una vergüenza que tengamos que hablar de pobreza extrema, que tengamos que clasificar la pobreza, y es aún más vergonzoso que las víctimas principales de todo ello sean los niños, que sean los jóvenes. Y como nos han dicho muy bien en las ponencias, detrás de esta pobreza de los niños y de los jóvenes están las familias. Eso no es aceptable en el 2024. Esto es algo que nosotros, que tenemos todos los privilegios que tenemos, no podemos permitir. Y por tanto, insisto siempre con la venia del rector, quiero cerrar esto solo diciendo que a nosotros nos importa muchísimo formar muy bien profesionalmente a nuestra gente, pero si no conseguimos personas como Dios manda, si no conseguimos buenos ciudadanos, personas que sean capaces de mejorar este mundo, nosotros, como universidad, habremos fracasado. Y actividades como esta nos permiten a que nuestra gente, nuestra comunidad y sobre todo nuestros estudiantes toquen la realidad con sus manos y entiendan que ellos son el futuro y que depende de ellos que este mundo sea mejor de lo que nosotros, por lo menos los de mi generación, estamos dejando. Y con esto creo que podemos cerrar este webinar con la esperanza de poder seguir con estas actividades, pero cada vez más digamos, ilustrando situaciones de mejora y no las situaciones que lamentablemente nos vemos obligados a reflejar en este momento. Muchísimas gracias a todos. Cerramos este webinar y seguiremos en contacto. Hasta pronto.